illegal immigrants. They're not supposed to be here. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. El estado de Illinois y la ciudad de Chicago siguen en la mirada del trumpismo. En las últimas semanas continúan los operativos, las redadas y la estigmatización hacia una ciudad y un estado que han sido santuarios para las personas migrantes y que hoy tanto su clase política como su sociedad en conjunto se han movilizado y organizado. Asimismo, se han mostrado firmes frente al intento de intimidación de la administración del gobierno federal. Ya hablábamos de que la ciudad de Chicago ha enfrentado el golpeteo legal, mediático y político desatado tras el operativo Midway Blitz, con una lucha que acontece no solo en el discurso, sino también desde la indignación de líderes que sin miedo a las represalias se posicionan frente a las autoridades migratorias. Un ejemplo reciente ocurrió cuando la senadora de Illinois, Karina Villa, encaró una camioneta con agentes del ICE mientras repetía la frase "Esta es mi ciudad", y luego de advertir a los residentes que permanecieran en sus casas. Vamos a ver cuáles fueron sus palabras. These masked individuals came upon people with the color of my skin and picked them up. Por otro lado, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, ha reiterado su rechazo al operativo Midway Blitz, mismo que la administración trumpista busca convertir, hay que decirlo, en su sello personal de su política migratoria para lanzar una advertencia no solo a Chicago, sino a todo el país. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador. Now he's sent ICE in to cause mayhem on the ground in Chicago right now because he's hoping that the challenge that will be brought to ICE and has been brought by protesters will cause the kind of reaction that will demand that he bring in some troops. Ante este ataque, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó una orden ejecutiva que protege el derecho a la manifestación pública de ciudadanos residentes y visitantes en la entidad. Vamos a escuchar las declaraciones del alcalde. This executive order solidifies our commitment to protecting the constitutional rights of all residents and visitors, including the fundamental right to free speech and again to peacefully assemble. Mientras tanto, también el representante demócrata de Illinois y aliado de la comunidad hispana, Chuy García, arremetió contra el ICE y el Homeland Security por la separación de familias que arrastran consigo estos operativos. Vamos a ver. Everyday families are being separated. Providers, nurturers, and caretakers all ripped away. If ICE can kill one of our neighbors in broad daylight, if they can arrest someone for joining a lawsuit or simply for being Latino, what's to stop it from happening to anyone in our country? Y en el plano social, en la comunidad de La Villita en Chicago, los residentes se están organizando y se han equipado con silbatos naranjas para advertir a los vecinos sobre los arrestos y las redadas del ICE, asegurando que esta señal podría alertar a alguien que no tiene estatus legal en ese país para que pueda desviar su ruta hacia otro lado. Esta medida comenzó a implementarse desde el pasado mes de junio por el Consejo Comunitario de la localidad, quienes desde el mes de enero han organizado talleres para que las personas de manera irregular conozcan sus derechos y puedan tener acceso a herramientas legales en La Villita. Hay que decirlo, hogar de una de las comunidades mexico-estadounidenses más grandes del medio oeste de Chicago. La idea de implementar silbatos también surgió luego de que los residentes sospecharan que los agentes federales monitoreaban teléfonos celulares para realizar sus operativos, por lo que decidieron incluir un artefacto que pudiera ayudar a la comunidad sin ser detectado ni con la más alta tecnología. Y para hablar de estos temas me da muchísimo gusto enlazarme con Oscar Chacón, asesor estratégico de Alianza Américas. ¿Qué tal, Oscar? Bienvenido a TV Migrante. Al contrario, es un placer. Gracias por la invitación. Oscar, cuéntanos cómo se viven justamente estas redadas y estos operativos allá en Chicago. Bueno, indudablemente las constantes amenazas que se han hecho de volver a Chicago un escenario más de lo que ya vimos suceder
en Los Ángeles, en Washington, ha generado indudablemente temor dentro de las comunidades inmigrantes, pero también un deseo de resistir, ¿verdad? Un deseo de denunciar aquello que tiene indudablemente poca moralidad y seguramente muchas acciones ilegales también. Hemos ya lamentado la muerte de un migrante que, de acuerdo a la policía migratoria o ICE, intentó escapar después de haber sido ordenado a detenerse, y ellos alegan que quiso también arrollar a otro agente de ICE, cosa que no tenemos ninguna prueba de que así haya sido. Pero esto pues demuestra lo que pasa cuando lamentablemente se hace un uso indebido, un uso abusivo de lo que es una fuerza policial federal. Tengo que decir que las amenazas continúan sobre un despliegue propiamente de la Guardia Nacional, cosa que todavía no se manifiesta. Lo que hemos visto más bien es un incremento en el número de agentes federales, llevando a cabo redadas en diferentes lugares de la ciudad de Chicago, pero también en los suburbios del estado de Illinois. Y me alegra confirmar lo que tú decías. Chicago ha demostrado una vez más ser una ciudad dispuesta, capaz de resistir, en este caso una embestida del gobierno federal que nadie ha solicitado en Chicago ni en Illinois. Y termino solo diciéndote que es muy importante ver el rol que han jugado tanto el jefe de la ciudad de Chicago, el alcalde de la ciudad de Chicago, como también el gobernador del estado de Illinois, quienes han declarado con mucha firmeza su voluntad de seguir apoyando a las comunidades migrantes, especialmente en este mes que inició hace un par de días, cuando se celebra la herencia latinoamericana, la herencia hispana en los Estados Unidos. Oscar, ¿y tú cómo percibes justamente este modelo pues trumpista, justamente de ejercer el poder de manera autoritaria y a través de la persecución de los migrantes? Lo que yo advertí hace unas semanas es que el asalto en contra de las personas extranjeras trata de, en esencia, capitalizar en una narrativa que se ha venido impulsando por décadas. Es una narrativa mentirosa, una narrativa tóxica que tiende a presentar al extranjero de hoy, y entiéndase por eso mexicanos, centroamericanos, suramericanos, caribeños y por supuesto otros migrantes no blancos que han hecho de los Estados Unidos su casa, como si fuéramos el problema, como que fuéramos la más grave amenaza. Pero que este ataque en contra de los extranjeros no era nada más que una pieza de un rompecabezas más grande. Y el rompecabezas más grande precisamente lo constituye la aspiración del gobierno actual, encabezado por Donald Trump, de ejercer poder desmedido, un poder no sujeto a ningún tipo de registro, a ningún tipo de validación, y que busca incluso ignorar la importancia de los otros poderes del Estado. Tú lo decías bien, se han añadido ya varios otros elementos después del elemento extranjero criminal, que como sabemos era como la punta de lanza de este esfuerzo. Se ha añadido también el elemento criminalidad en general, ¿verdad? Queriendo decir que las ciudades como Chicago están absolutamente al borde del colapso, cosa que es completamente falso. También se ha añadido gente pobre, tratando de capitalizar en sentimientos antipobreza que ciertamente existen en la sociedad estadounidense y que la descargan de manera principal en contra de personas indigentes, con frecuencia personas que sufren de enfermedades de salud mental y que viven en las calles, como lo vimos en la ciudad de Washington. Y en los últimos días se comienza ya a introducir un cuarto elemento de esta narrativa, y es el combate al terrorismo, ¿verdad? El combate a los enemigos del Estado, utilizando el lamentable asesinato de un comentador, ideólogo que abrigaba ideas muy conservadoras y que fue lamentablemente asesinado, cosa que no debería de pasar ni aquí ni en ningún lugar del mundo, pero que se aprovecha precisamente ese incidente para avanzar esta noción de que además de los extranjeros, además de los criminales, además de los pobres, también hay que lanzarnos en contra de los terroristas, y por supuesto utilizando definiciones
de cada uno de estos temas sumamente amplias que se prestan justamente para ir completando este rompecabezas que mencioné antes, y que en última instancia lo que busca es fundamentalmente fortalecer la tendencia autoritaria, fascista, en la que se quiere gobernar a los Estados Unidos de América. Son las cosas que lamentablemente han creado un ambiente muy oportuno para que fuerzas políticas extremistas se vendan como los salvadores, se vendan como los artífices de soluciones para problemas de este tipo, pero que lejos de solventar, más bien lo que se busca es activamente dividir y poner a pelear a diferentes grupos en la sociedad, que es lo que hemos visto precisamente acentuarse aún más en los últimos 7-10 días. Y Oscar, a partir de la elección, por ejemplo, en Los Ángeles, California, ¿de qué manera tú has percibido que la comunidad se ha organizado allá en Illinois? Indudablemente creo que la sociedad civil en general, que es crítica de los abusos de poder, que es crítica de las declaraciones incendiarias que hacen muchos de los políticos, incluyendo el mismo presidente, han considerado absolutamente necesario no quedarse callados, ni quedarse tampoco quietos, sino al contrario, tomar una actitud de mucha iniciativa para que quede muy claro de que no solamente los liderazgos migrantes, sino también los liderazgos más ampliamente de sociedad civil, que verdaderamente creen en la importancia de una mejor democracia de lo que hemos tenido en el pasado, sea defendida. Y esto explica el que mucha de la gente que ha salido a protestar vigorosamente en Chicago no necesariamente son inmigrantes, son personas que entienden plenamente que el ataque severo, el asalto en contra del sujeto social migrante no es nada más que un comienzo de un proyecto autoritario mucho más amplio. Y por lo tanto, están tratando de ser fieles al principio de que si no defendemos a quienes en este momento se presentan como los enemigos y permitimos que esto se siga consolidando, no va a haber quien te defienda a ti. Y en este sentido me parece a mí que Chicago claramente ha aprendido de las lecciones de Los Ángeles, de Washington, y que pues queda muy claro de que en Chicago buena parte de la población no va a ver estas acciones gubernamentales desde el gobierno federal, ni con indiferencia, ni tampoco con aprecio, sino al contrario, con una acción muy clara de protesta. Muchas gracias, Oscar, por estar aquí en TV Migrante Informa. Gracias a ustedes. Un informe revelado por el ICE señaló la violación de al menos 60 normas legales luego de la apertura del mayor centro de detención del país en Texas. Estamos hablando del Camp East, Montana, ubicado en la base de entrenamiento militar de Fort Bliss. Vamos a ver la siguiente nota. Encerrados en instalaciones inacabadas, atención médica deficiente y falta de procedimientos de seguridad, los migrantes recluidos en el campamento East Montana, instalado en la base militar de Fort Bliss, en Texas, enfrentan hasta la imposibilidad de contactar abogados o presentar quejas. El campamento fue abierto a toda prisa este verano y en apenas 50 días acumuló al menos 60 violaciones a los estándares federales de detención de migrantes, según algunos medios de comunicación. La magnitud de las deficiencias llevó a Michelle Brané, exdirectora de la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Migrantes, a calificar el documento como una de las auditorías más preocupantes que jamás haya visto. El proyecto, impulsado por Tom Homan, zar fronterizo de Trump, forma parte de una estrategia más amplia para duplicar la capacidad nacional de detención. Our goal is to arrest everybody we can, prioritizing criminal safety threats and national security threats. But I'll say it again, in sanctuary cities where our priority is now, you force us in the community to arrest a bad guy, find a bad guy. If he's with others who are in the country illegally, they're coming too. Sin embargo, documentos y testimonios muestran que la construcción acelerada dejó a miles de personas sin condiciones básicas. Acá las condiciones, estoy en una jaula de 13 metros por 9 con 32 internos, ¿me entiendes? Horrible, y la mayoría inocentes mezclados con gente que
han cumplido su condena por otros delitos de felonías, que están listos para deportarse, y la noche es insoportable, empiezan a patear la reja, exigiendo cosas. Los problemas de comunicación agravan la situación. Durante semanas, familiares y abogados no lograron localizar a sus detenidos en el sistema público de ICE. En lugar de teléfonos, se entregaron tabletas con códigos que no funcionaban, impidiendo el contacto con el exterior. Representantes legales fueron rechazados en repetidas ocasiones con el argumento de que el lugar aún estaba en construcción, aunque ya albergaba decenas de migrantes. El hacinamiento creció de manera descontrolada. De 48 detenidos a inicios de agosto, la cifra saltó a 905 en solo 3 días y alcanzó a más de 1,200 para septiembre. En carpas del tamaño de 2 campos de fútbol, hasta 72 personas compartían módulos abiertos sin privacidad. Además, había 286 agentes para más de 1,200 detenidos, muy por debajo de los 452 prometidos. La atención médica y la seguridad interna también quedaron bajo la lupa. Exámenes de ingreso incompletos, historiales sin registrar y pacientes bajo medicación psicotrópica sin consentimiento documentado revelaron negligencia. La empresa contratada, Loyal Source, ya había sido señalada en 2022 por falta de personal en clínica para migrantes, lo que ponía en peligro vidas. ICE, hasta el momento, ha evitado responder, y a pesar de esto, el campamento East Montana es apenas el primero de una serie de al menos 10 megainstalaciones proyectadas por ICE. Siendo la representación de lo que se levanta en el desierto de Texas, no solo es un centro de detención, sino un símbolo de cómo la prisa y la negligencia pueden traducirse en abusos que ponen en entredicho la seguridad de miles de migrantes. Hazel Ruiz, TV Migrante Informa. La incertidumbre de los migrantes ante la reapertura del centro de detención Alligator Alcatraz en Florida, concedida por un tribunal federal de la Unión Americana, trascendió no solo por esta resolución que desatiende los llamados ambientales y de derechos humanos en los Everglades, sino también por la opacidad de recursos y violaciones de los derechos humanos. Vamos a ver. La reapertura del centro de detención Alligator Alcatraz en Florida significa una afrenta para la comunidad migrante que, hace unos días, había celebrado su desmantelamiento por orden de un tribunal federal. Con el revés al fallo, nuevamente están siendo ingresadas personas detenidas, a pesar de las polémicas a su alrededor, como la ilegalidad y la nula información de los detenidos por parte del gobierno estatal. Sabemos que se están transfiriendo detenidos de nuevo y hemos captado en video por lo menos 3 nuevos buses transfiriendo detenidos. La primera jueza había bloqueado temporalmente que se transfieran nuevos detenidos y que se desmantele el sitio en los próximos 60 días mientras se consideraba una decisión final. Esta otra corte ha pausado esa decisión, o sea que la primera demanda sigue vigente, sigue en consideración. Y es que Alligator Alcatraz no solo representa la gravedad de las políticas antimigrantes del presidente Donald Trump, en su interior guarda opacidad de recursos y violación a los derechos humanos. Se está gastando un terrible dineral en estos centros de detenciones. O sea, para Alcatraz de los Caimanes solamente se han firmado ya más de $350 millones en contratos sin ningún tipo de proceso competitivo y todo proveniente de nosotros los contribuyentes de impuestos. Actualmente hay 3 demandas contra este centro de detención que se levantó en julio pasado en tiempo récord de 2 semanas sobre una pista de aterrizaje en la zona pantanosa de los Everglades. Hay 3 demandas, ¿no? Hay una demanda que es sobre abogados y el acceso a sus clientes, es decir, los detenidos en Alcatraz de los Caimanes, porque no tienen acceso sustantivo. Hay otra demanda que se refiere a la falta de contratos federales para detener inmigrantes en este centro de detención estatal. Y está la demanda que es sobre el impacto ecológico, ¿no?, de este centro de detención. Oscar Reyes, TV Migrante Informa.
El asesinato de Silverio Villegas González a manos de un agente del ICE en Chicago que disparó contra nuestro connacional llevó a que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asegurara que va a dirigir una nota diplomática a los Estados Unidos para que se inicie una investigación a fondo. Vamos a escuchar. Digamos, de hace un año a la fecha estamos en mejores condiciones y se está trabajando de manera muy directa con todos aquellos que deciden pedir apoyo al consulado. Pero la otra, pues es de manera diplomática decir que no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo. Entonces, estamos trabajando una nota diplomática particular sobre estos temas. Silverio era un migrante de 38 años originario de Michoacán. Tenía una familia y residía en Chicago cuando la mañana del 12 de septiembre fue asesinado por un agente del ICE a sangre fría. Al respecto, ha recibido apoyo consular, como lo señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la repatriación de sus restos. Mientras tanto, también su familia exige justicia y también recibe asistencia legal. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, justamente en referencia al tema migratorio. Número uno es fianzas, que a veces es muy difícil para nuestros paisanos tener la fianza. En ocasiones estas fianzas pueden tener un costo de hasta $15,000. Entonces nosotros casuísticamente apoyamos a las personas dependiendo obviamente de las condiciones en las que se da cada uno de los procesos. Y han referido malos tratos, en efecto, y también todo eso se está registrando y entonces ahí es donde entran las asesorías legales. Cuando ellos, si los consulados les ofrecen la asesoría legal. México es lugar de tránsito y destino para miles de personas que huyen de la violencia en sus lugares de origen. De hecho, en el último año, nuestro país desplazó a los Estados Unidos como destino de refugio. Así lo detalla el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR. Veamos cuáles son los datos que publicó la agencia. Durante 2025, el 66% de los refugiados eligieron a México como su principal destino, una cifra que contrasta con el 41% de 2024. Este porcentaje marca un giro radical en la elección de las y los refugiados que solicitan protección humanitaria, cuando analizamos que solo el 31% eligió a los Estados Unidos como su meta de llegada, marcando un descenso en comparación al 57% de 2024. Esta tendencia se produce tras los primeros 8 meses de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, un periodo donde la política antimigrante ha cerrado fronteras e inundado barrios y ciudades enteras con agentes encapuchados y armados contra las personas migrantes. Durante la reciente ceremonia por la celebración de los premios Emmy 2025, la comediante estadounidense Hannah Einbinder se lanzó contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Vamos a ver lo que dijo la actriz. Go Birds, fuck ICE, and free Palestine. Thank you. El vestuario de la adaptación cinematográfica de Pedro Páramo, una de las grandes novelas de la literatura mexicana creada por el célebre escritor Juan Rulfo, llega al Instituto Cultural de México en París, Francia, para representar toda nuestra cultura mexicana. La nota es de mi compañero Miguel Martínez. Para este mes de septiembre, mes patrio y en el marco de los 70 años de la publicación de la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo, el Instituto Cultural de México en París expone las principales prendas del vestuario que fue usado en la película de adaptación Pedro Páramo, que contó con la presencia de la diseñadora Ana Terrazas, quien contó los desafíos y los detalles sobre cómo se logró crear cada vestimenta. Empezar el diseño y la investigación es complejo, y a partir de una investigación, ¿verdad?, empezar a diseñar, que se vuelva un poco terrorífico. Y fue una relación muy bonita con los artesanos y difícil a su vez, porque como que llegábamos con ellos y les contábamos lo que queríamos hacer y no nos creían, ¿no? Decían, bueno, es que es una película donde te voy a pedir 200 harapes. Y yo decía, ¿qué? ¿200 harapes?
Por ejemplo, la familia de Pedro Nezahualcóyotl, que es uno de los artistas, me decía, Ana, por favor, te pido que vengas a Tlaxcala a conocer a mi familia porque no me creen que me estás pidiendo esto. Entonces fuimos y hablamos con la familia para que toda la familia trabajara. Es una de las únicas familias que quedan trabajando en telar. ¿Usted cree que yo tengo mala sangre? Realmente sí, don Pedro. Pedro Páramo, la película, logró más de 4 millones de visitas durante su estreno en plataforma digital en 2024, y este tipo de películas son también una forma de exponer las tradicionales formas de trabajar con los artesanos y que sus tejidos sigan creándose. A mí me parece y me emociona muchísimo que esta película haya salido y que haya podido trabajar y enseñar el trabajo de los artesanos. Ahora hay mucha gente que los está llamando, ¿no? Y hay mucha gente que de pronto les cambia unas cosas, y creo que todos tenemos que estar abiertos a cambios, a no cambios, como a trabajar en conjunto, yo creo, porque eso es un equipo de donde salen las ideas más maravillosas. Entonces me emociona mucho ver lo que esta película les va a aportar a ellos. Y eso, y aportar a la artesanía y que no se muera, ¿no? La exposición nos hace recordar que durante el rodaje de Pedro Páramo, aparte de los personajes principales, también fueron cerca de 800 extras que fueron vestidos con prendas tradicionales elaboradas por los artesanos. Una serie de proyecciones de la película abierta al público está también prevista en el instituto. La exposición Vistiendo la ausencia estará a lo largo de todo este mes de septiembre en el Instituto Cultural de México en París. Desde Francia informó para TV Migrante Miguel Martínez. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en nuestras redes sociales en @TV Migrante, en la plataforma digital de los medios públicos MX Plus, en Altavoz Radio, en Canal 14 y desde luego en TV Migrante. Hasta la próxima.